Muy buenas, curiosos y curiosas, bienvenidos a un vídeo más de tu canal Aprende Más. Recuerda que yo soy Fran. Dentro del ciclo de vídeos dedicados a la informática básica, que dé opción a todo el mundo a introducirse en el mundo de las redes informáticas, hoy vamos a ver la definición de la unidad central de procesos. Así que sin más esperas, comenzamos. La unidad central de proceso, UCP, es el corazón de los sistemas basados en microprocesadores. Esta unidad se encarga de coordinar y sincronizar el funcionamiento de todo el sistema. Sin embargo, por sí sola no forma un sistema, necesita de las demás unidades para su funcionamiento. El microprocesador es un dispositivo electrónico que reúne en un único elemento las partes fundamentales de una UCP. Por eso, hablar de la unidad central de procesos resulta totalmente similar en la mayoría de los casos. La CPU o unidad central de procesamiento es la parte del ordenador que dirige como un director de orquesta, ya que es la que cumple la tarea de procesar todas las funciones, incluyendo el almacenamiento de la información. Sin una CPU no se podría leer nada. Esta unidad comprueba el sistema operativo, las instrucciones de otros componentes y todas las aplicaciones. Recibe constantemente las señales del usuario y las acciones de los programas. Aunque la lectura no es su única función, ya que también se encarga de generar la información de salida que se puede ver en la pantalla o que almacenan las aplicaciones, la CPU se puede considerar el cerebro de un dispositivo. Muchas veces es llamado procesador, procesador de ordenador o microprocesador. Suelen ser muy pequeños, con conectores y pines metálicos, clavijas que se utilizan para transferir electricidad e información sin la necesidad de soldar. Puede colocarse en una ranura de la placa base, la placa principal o placa madre en la que se conectan los componentes que constituyen el ordenador, aunque también se puede insertar en una unidad llamada CPU socket, que es un tipo de zócalo electrónico instalado en la placa base que permite conectar al microprocesador sin soldarlo. De esta manera se puede sacar sin problema para repararlo o cambiarlo por otro si se desea. Para profundizar un poco más, normalmente una CPU se puede dividir en tres partes. Memoria principal, que es el dispositivo electrónico en el que se almacena el programa que determinará la actuación y los datos que serán manejados por la CPU. La unidad de control, que es la que coordina y controla las operaciones que se hagan con los datos, lee los datos necesarios de la memoria y activa los circuitos necesarios. La unidad lógico-aritmética, la ALU, realiza las operaciones aritméticas y lógicas con los datos que recibe de la unidad de control procedentes de la memoria principal. Pero también se pueden añadir otras como una unidad de coma flotante, así que no existe un único estilo de CPU. Todo depende del objetivo principal para el que se va a utilizar dicho hardware. No se puede decir que es la parte más importante dentro de un ordenador, ya que para que este funcione se necesitan muchos más componentes, como hemos dicho en otros vídeos. También es importante tener en cuenta que un ordenador puede tener más de una CPU, y a esto se le llama multiprocesamiento. Básicamente es el uso de dos o más CPUs en un mismo ordenador, y ahora algunos llegan a tener más de 12 por ponerte un ejemplo. Puede que alguna vez hayas escuchado el término procesador de doble núcleo. En estos días lo más normal es tener al menos dos procesadores o dos núcleos de procesamiento. En inglés se denomina dual core, doble núcleo, y uno con 4 quad core, 4 núcleos. Cada core procesa diferentes informaciones al mismo tiempo. En los dispositivos se suelen combinar, es decir, imagina que vas a comprar un ordenador con dos CPUs quad core, eso significaría que vas a comprar uno con 8 procesadores. Como normalmente implica un mejor y más rápido desempeño del ordenador, los usuarios suelen pensar que con uno de 8 núcleos es mejor que uno de 4, pero las estadísticas en algunas ocasiones nos han revelado que una doble combinación de quad core puede ser mejor que uno de 8.
Por eso es importante comprobar las especificaciones antes de comprar. Si pensamos en smartphones, la GPU es claramente la dominadora en el mercado móvil. Un mito de la tecnología es pensar que cuantos más núcleos en el procesador va a mejorar más la velocidad, y no tiene que ser así. Se debe tener en cuenta varios factores, porque si el software no está bien optimizado, de nada sirve tener 8 núcleos, por ejemplo. Por lo tanto, dependiendo de cuál es el objetivo para el que vas a utilizar la CPU, debes utilizar una de menos núcleos con mejor frecuencia que una con muchos núcleos y baja frecuencia. Debes tener en cuenta las tareas multiprocesos en los programas que vas a utilizar. ¿Cómo funciona la CPU? La CPU funciona en base a la operación de programas previamente diseñados y establecidos. Estos programas son organizados por números en serie y pueden representar 4 pasos básicos: leer la información, juntar información o instrucciones sobre una operación, decodificar la información, es dividir esa información en partes entendibles y significativas para la CPU, ejecutar la información, el momento más importante, ya que en él se lleva a cabo la instrucción y se ponen a trabajar varias partes juntas de la CPU. Mandar la información de vuelta, que es para dejar establecidos los resultados de la tarea realizada. Estas fases no necesariamente están siempre separadas, sino que por norma general se solapan y siempre ocurren de forma simultánea. También es importante añadir que no necesariamente para una función en específico, ya que pueden estar trabajando varias funciones a la vez. Una vez que la CPU realiza estas 4 funciones básicas, tiene que seguir la siguiente instrucción y repetir todos los pasos de nuevo hasta que se cierra el programa. Los procesadores utilizan el sistema de numeración decimal, representando casi todos ellos los números de forma binaria, es decir, mediante la utilización de las cifras 1 y 0. La historia de la CPU. Se considera que fue en la década del 60 el momento en el cual se empezó a hablar de la CPU como la entendemos a día de hoy, pero en esos primeros momentos esta unidad electrónica era de gran tamaño e incluso podía ser una parte separada de la computadora. Como sucede con todos los elementos tecnológicos, la CPU fue perfeccionándose con el tiempo y mejorando su confiabilidad, su seguridad y su eficacia. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día la CPU normalmente es un microprocesador de un solo chip que es reducido en tamaño y adaptable a cualquier tipo de tamaño de dispositivo. Es evidente que la tecnología cada vez evoluciona más y no sería muy extraño pensar que dentro de pocos años exista otro hardware que deje como obsoletas a las CPU actuales del mercado. En la actualidad, una CPU está en casi todos los objetos que usamos en nuestro día a día, como televisores, smartphones, iRobots, automóviles, equipos de sonido. En cualquier caso, por su flexibilidad y relativa facilidad de producción, posiblemente en los próximos años las CPU seguirán siendo las piezas centrales de un ordenador moderno. Aunque hay que tener en cuenta que con el paso de los años han estado evolucionando tecnologías en paralelo, y hoy más que nunca las GPU han empezado a ganar mucha importancia. En un capítulo más adelante, en un nuevo vídeo, hablaremos de lo que es la GPU. Y hasta aquí, no sigo porque siempre me lanzo y esto es un tostón y un pastizal. No puede ser. Con lo cual paramos aquí. Espero que haya quedado bien claro a un nivel no muy bajo lo que es el concepto de la CPU, la UCP, que es al fin y al cabo lo mismo. En español podría ser la UCP y en CPU, que es como al final se queda con su nombre inglés. Próximo vídeo, no os lo perdáis, dale un like, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Un saludo y hasta luego.